Hola. I'm very sorry that I don't Hola, speak siento Spanish, mucho no poder deciros una sola palabra en español. Tendré que escuchar la traducción si luego me hacéis preguntas. Is that better? I did understand, Señora Loca. Pero sí que entendí, señora Loja, pues justamente mi caso también. Eso sí que lo he comprendido. So I am a vet. I work Soy for Cats veterinaria y Protection. trabajo para la asociación Cats Protection y os hablaré un poco de lo que hace mi organización e intentaré daros algunas sugerencias principales para los refugios felinos. Estos son algunos de los gatos que ayudamos. Vinieron de una casa de acogida donde había 60 gatos y todos estaban resfriados y muchos de ellos también tenían graves problemas de ojos. De esos 60 tuvimos que extraer 20 ojos. La imagen superior es un gato y es el mismo que el de abajo en una casa con un aspecto muy distinto, por cierto. Cats Protection es la organización británica mayor de bienestar animal y tenemos 3 objetivos principales. Encontramos casas para gatos que lo necesitas, hacemos esterilización e intentamos mejorar la comprensión que tienen las personas de los gatos. Todos los gatos tienen que tratarse con amabilidad y entendiendo cuáles son sus necesidades. Esta es nuestra visión y seguramente que todos en esta sala entendéis perfectamente lo que os digo. Para daros algunas estadísticas de Cats Protection del año pasado, tenemos 32 centros de adopción. Les llamamos, son refugios, pero les llamamos centros de adopción porque los gatos no viven ahí siempre, sino que les encontramos un hogar. Tenemos también 250 ramas o grupos de voluntarios que trabajan conjuntamente y muchos de ellos alojan a sus gatos en sus casas porque no tienen un refugio en sí. Tenemos más de 9.000 voluntarios en toda Gran Bretaña. Tenemos mucha suerte, de hecho, porque hacen un trabajo enorme y cada año encontramos un hogar para unos 46.000 gatos, muchos gatos, como podéis ver. También ayudamos a la esterilización, significa que pagamos algunos de los costes o la totalidad de ellos para más de 150.000 gatos al año. Muchos gatos, como podéis ver, y representa 1 de cada 6 gatos que se esterilizan en Gran Bretaña cada año. Nuestros ingresos son de 60 millones de euros al año. Mucho dinero, realmente tenemos mucha suerte porque no obtenemos ningún dinero del gobierno, francamente, sino que nos los da el público a través de donaciones, o también tenemos muchas personas que cuando fallecen nos dejan su dinero. Realmente le estamos enormemente agradecidos porque gracias a ellos podemos hacer nuestro trabajo. Nuestra central es el Centro Nacional de Gatos, como podéis ver en la imagen. Aquí es donde trabajo. Está en Sussex, es decir, en el sur de Londres. Está en el campo, en mitad del bosque, en realidad. Necesitamos una imagen. Es decir, en el libro de Pooh sale también la zona donde nosotros trabajamos. Y tenemos nuestras oficinas en todo el país, pero tenemos también el mayor centro de adopción aquí en el centro y tenemos también nuestra clínica veterinaria.
En los otros centros utilizan veterinarios privados, pero este centro es muy grande. Podemos hacer el seguimiento de 200 a 300 gatos a la vez. También tenemos 3 burritos que son de un santuario de burros también, pero tenemos bastante terreno y tenemos estos burritos aquí y a los visitantes les encantan estos 3 elementos. Estos burritos también comparten la vida con algunos gatos. Y hacemos publicidad de lo que hacemos con otras organizaciones también. Ahora os pasaré un vídeo de nuestro centro. Es un poco rápido, ¿eh? O sea que quizá la traductora dice se lo pase un poco mal, pero bueno, haremos todo lo que podamos, ¿vale? Welcome to the National Cat Adoption Centre in East Sussex. La música se detendrá para que os pueda hablar. Esta es la zona de la recepción donde damos la bienvenida al público. Y ahora os haremos el viaje por el que pasará el gato en el centro de adopción. Empezamos en la parte trasera del centro, donde llegan los gatos nuevos. Tenemos que tener mucho cuidado con las enfermedades porque tenemos muchos gatos procedentes de zonas distintas, por lo cual nos limpiamos los pies y puede que estos gatos padezcan infecciones, con lo que el personal tiene que colocarse ropas protectoras. Y tenemos una sala donde el personal hace unas comprobaciones iniciales. Cuando los gatos llegan, los pesan y les hacen una comprobación general. También les hace una revisión un veterinario, luego para ver si corren el riesgo de padecer enfermedades infecciosas. Se les observa con luz ultravioleta para comprobar más a fondo si padecen alguna enfermedad infecciosa, y a cualquier gato que creemos que pueda padecer una infección va a una zona de aislamiento completamente separada del resto del centro. Tiene todo lo necesario esta zona y utilizamos bandejas y bolsas de un solo uso, con lo cual no padecemos el riesgo de contagios. Tiene su zona separada para limpiar las bandejas, preparar la comida, limpiar la ropa, etcétera, etcétera, con lo que no haya ninguna posibilidad de que alguna infección se transmita a alguna otra zona del centro. También tienen su material preciso, que es rojo siempre, para evitar mezclarlo con el material de otras zonas del centro. Los gatos que creemos que no están infectados se revisan también y tenemos una zona de descanso en el que colocamos la cama y alguna zona donde pueda esconderse también el gato y también algún juguete y cosas así. También hay una zona externa que vemos luego, y en esta zona tienen materiales distintos. Esta es la zona externa donde los gatos pueden esconderse, tienen también su lavabo y pueden salir un rato a jugar. También en la zona de dormir tienen calefacción en el suelo, con lo cual tienen mejor condiciones que el personal, ¿sabéis? De hecho, nosotros no tenemos aire acondicionado, pero ellos sí, también. O sea, realmente están bien cuidados. Esta es una muestra de cómo limpian las jaulas, que se limpian cada día. Colocamos el gato en la otra parte de la jaula mientras se está limpiando. Le colocamos 2 partes de cama y cambiamos una de ellas cada día, ¿vale? Para no alterarle el olor. Tenemos una zona
separada en la que tenemos a las madres embarazadas y a los pequeñitos y tenemos mucho cuidado evitando que entren muchas personas en la zona de maternidad. También tenemos una zona separada donde se lava todo su material y una zona solo para ellos donde se les prepara la comida, solo para las madres y los pequeñitos, porque a los gatitos son muy vulnerables a las infecciones, con lo que tenemos mucho cuidado y todo el material aquí es amarillo. Y aquí podemos ver una gran cantidad de gatitos encantadores. Evidentemente hay que limpiar con más frecuencia porque lo pone todo terriblemente sucio, como podéis imaginar, pero bueno, así son ellos, pobrecitos. Hacer en un centro así significa que los gatitos no necesariamente estarán bien preparados para ir a una casa. Este es el periodo de socialización, o sea que hacemos un periodo de socialización también y un periodo de formación para ellos, para que se acostumbren a muchas cosas distintas. Es decir, distintas personas se ocupan de ellos y les hacemos ruidos distintos y les hacemos jugar con distintos elementos. Esta es la zona de acogida cuando los gatos ya están a punto, vacunados y a punto, etcétera. Le colocamos una pequeña historia para que la gente quiera llevárselos. Esta es Maggie, esta es como yo, a la edad un poco ancianita ya. Si ha tardado mucho un gato en encontrar una casa, lo destacamos y ponemos el gato de la semana. También tenemos una sala pequeña de acogida y mimos y donde los adoptantes potenciales pueden reunirse con el gato afuera de la jaula, porque probablemente el gato se comporte mucho más normal ahí, y ahí los adoptantes pueden decidir si se lo van a llevar a casa o no, y seguro que después de acariciarlo se lo llevan, vamos. Tenemos una sala de enriquecimiento en la que podemos pasar más tiempo con los gatos que quizá están frustrados o aburridos, y quizá han estado con nosotros durante más tiempo, quizá los gatos más cortos, y aquí podemos hacerles hacer un poco más de ejercicio y el personal pasa más tiempo con esos gatos específicos. Tenemos una clínica veterinaria también, pero porque el centro es muy grande, no llevamos a los gatos a la clínica cada vez que necesitan una revisión. Tenemos como una carretilla, como una sala de consulta que podemos desplazar nosotros, y el veterinario puede recorrer el pasillo para hacer las pruebas y las vacunas necesarias, pero claro, también tenemos zonas de operaciones, y la operación más habitual es la esterilización. Esta es la zona de recuperación de la clínica. Hacen de 10 a 14 operaciones al día, normalmente son esterilizaciones, pero también hay mucho trabajo de dentista. Esta ha sido una presentación muy rápida de nuestro centro. O sea, si alguna vez venís a vernos, si vais al aeropuerto de Gatwick, que estamos muy cerca en realidad, y os invitamos a que vengáis a visitarnos. Y ahora voy a seguir con mi presentación. Y os daré algunas sugerencias principales. Si tenéis vuestro propio refugio, creo que estas son las cosas más importantes a tener en cuenta. Mi primera sugerencia principal consiste en esta pregunta. ¿Un refugio es lo correcto para ti? Porque los refugios son muy caros realmente, sobre todo construirlos. Y tienes que tener suficiente dinero para realmente construir un refugio razonable. Pero luego, cuando está construido, también cuesta mucho dinero de mantener en realidad. Y tenéis que estar seguros de que tendréis suficiente dinero y personas para ocuparos de este
de refugio una vez se haya construido. ¿Y por qué no queremos que los gatos permanezcan siempre en el refugio, sino que lo que queremos es que se les adopte? Otra pregunta es, ¿estáis en una zona donde hay suficientes personas que quieran adoptar los gatos? Y quizá haya otras formas de lograr vuestros objetivos. Hoy hemos hablado mucho de gatos ferales y gatos de colonias, y para muchos gatos realmente el CES es mucho mejor que gastarse mucho dinero manteniéndolos en un refugio. También tenemos muchas personas de acogidas, personas que tienen uno o dos gatos temporalmente en sus casas y quizá tengan una jaula en el jardín o utilicen una habitación libre para ocuparse de los gatos, y esto es mucho más barato que construir grandes refugios. Y también se podría adaptar un edificio existente, por ejemplo un edificio que fuese una zona comercial, por ejemplo, y esto es mucho más barato que tener suficientemente dinero ahorrado para construir un gran refugio. En Gran Bretaña tenemos un problema, y es que se nos ha hecho difícil encontrar zonas o centros donde hayamos podido construir un refugio. A veces al gobierno no le gusta la idea de un refugio de gatos. Se piensa que se desprenderán olores y habrá mucho ruido. En realidad, o sea, sí, porque están pensando en perros, no en gatos, es obvio. Mi segunda sugerencia es que tenéis que recordar cómo han evolucionado los gatos, de dónde proceden. Proceden del gato salvaje africano, que originariamente eran cazadores solitarios. Y aunque han evolucionado y ahora son un poco más sociales, evidentemente en colonias ferales tenemos muchos gatos que se interrelacionan entre sí. La mayoría de gatos no les gustan los otros gatos, sobre todo los que no conocen. O sea, la idea de colocar muchos gatos juntos que no se conocen en un pequeño espacio puede significar que se les provoque un gran estrés, y además los gatos son muy buenos portadores de enfermedades sin mostrar síntomas. Ya habéis visto hoy el PIF, la leucemia, etcétera, etcétera. Han evolucionado de este modo porque cuando los gatos salvajes africanos no se encontraban con otros realmente con frecuencia, o sea, realmente sobrevivían durante mucho tiempo porque era difícil que se transmitieran enfermedades, pero muchos de los que tenemos sí que tienen enfermedades infecciosas, y cuando están estresados porque se los coloca en un refugio, empiezan a liberar estos organismos. Sugerencia número 3. Los santuarios no ayudan a muchos gatos, y por santuario quiero decir un lugar donde se lleva a los gatos y donde se quedan durante toda la vida, y donde no se les encuentra un hogar. Y las personas me dicen a veces, sí, pero claro, no tienen ningún otro lugar donde ir. Pero si mantenemos a los gatos así como en esta imagen, se necesitan muchos recursos, sí, pero solo puedes ayudar a una cierta cantidad de gatos porque tienes que esperar hasta que muera uno para coger a otro, o cada vez tienes más y hay sobrepoblación, y entonces se crean grandes problemas con enfermedades y estrés, y a los gatos, esos gatos no tienen una gran calidad de vida. Cuesta mucho mantenerle una buena vida en un santuario. No lo hacemos nosotros, solo cogemos los gatos que realmente podemos, a los que podemos encontrarle un hogar. La sugerencia número 4 es: no construyáis un centro grande, sino que sea inteligente. El centro que os he enseñado es el mayor de Europa. Hay 200 cajas, pero no construiríamos uno que no pudiésemos gestionar. Y hay muchos gatos que realmente necesitan ayuda, necesitan muchas cajas, pero la cantidad de cajas que se necesitan tienen que ver con las
personas que quieren llevarse vuestros gatos. Podéis poner pocas cajas, pero si tenéis muchos adoptantes, quizá cada gato esté solo en cada caja durante 2 o 3 semanas máximo, con lo cual si están poco tiempo con nosotros podemos acelerar la salida de nuestros centros. O sea, solo con 20 jaulas podemos recolocar a muchos gatos. Este es un pequeño centro de Londres, hay solo 20 casas, pero aquí encuentran hogar a 700 gatos al año, con solo 20 jaulas, ¿vale? O sea que no necesitáis muchas jaulas para recolocar a muchos gatos. Incluso el mejor centro no es un buen lugar para un gato. Cuanto más rápido podéis sacarlos de ahí, mejor. Y de este modo, evidentemente, podéis ayudar a muchos gatos. Es mucho mejor que tenerlos viviendo en jaulas durante mucho tiempo. Sugerencia número 5. No mantengáis a los gatos ferales en refugios. Este gato de la imagen es un gato que parece feliz y sano, realmente se le ha esterilizado, pero si no se les ha socializado y se les lleva a un refugio, sufren un gran estrés, con lo cual no llevéis gatos ferales a los refugios. A veces llegan ahí accidentalmente porque la gente no os dice la verdad con respecto a ellos. Seguro que sabéis de qué os estoy hablando. Y con lo cual, realmente capturar, esterilizar y soltarlos es mucho mejor para los gatos no sociables. Y los que son, sí, se les puede transferir a una casa. A veces las personas nos traen gatitos ferales. Normalmente están muy asustados, se hacen pipí y los pobres, y a menos que tengáis a los gatitos muy pequeños en el estadio en el periodo de socialización, que es de 2 a 7 semanas, es difícil convertirlos en buenos animales domésticos, y a veces la gente los trae demasiado tarde y entonces se quedan atrapados entre una cosa y otra. No son ferales y tampoco pueden ser gatitos adoptables, con lo cual si podéis, lo que habría que hacer con los gatitos ferales es esterilizarlos a una edad temprana y devolverlos a su punto de origen. Esterilizado a gatitos ferales de 6 semanas, y a menos que puedan traerlos a una edad muy temprana, es mucho mejor esterilizarlos y volverlos a su lugar de origen. Los ferales, mantened a los gatos en jaulas individuales o en pequeños grupos. Tenemos el lujo de que a los gatos, cuando vienen, tienen cada uno su jaula, o como máximo tenemos 2 juntos y proceden del mismo origen o de la misma casa, pero a los gatos no les gusta la presencia de otros gatos que no les gusta. O sea, mantenerlos en jaulas comunitarias en las que cada vez hay más, y algunos encuentran hogares y otros no. Esta situación es muy estresante para ellos. Hacemos lo que podemos para evitar que sientan el olor, el sonido y que vean a otros gatos. O sea que intentamos mantenerlos de forma que no se estén mirando unos a otros y que sientan solo su propio olor en las jaulas, y así están mucho más relajados. Y a veces, incluso cuando se nos atraen 2 gatos de la misma casa y nos dicen que se llevan muy bien, a veces cuando los colocamos en una jaula con un espacio limitado, no se llevan ya tan bien, porque en la casa uno vive arriba, el otro abajo, y en realidad se evitan, pero el propietario no lo ha reconocido. O sea que a veces incluso los separamos si no están bien. O sea que lo ideal es que cada gato tenga su propio espacio. Número 7, sugerencia número 7. Aunque una jaula sea muy buena, esté muy bien, y así es, afortunadamente, en nuestro centro, pero no es así como lo ve él, porque lo ve como una cárcel
A ellos les gusta controlar el espacio. ¿Entendéis qué quiero decir? Es decir, les gusta controlar su entorno. Les gusta tener la posibilidad de elegir. Y cuando los colocamos en una jaula, aunque esté muy bien, les retiramos esa capacidad de elegir. Intentamos darles alguna elección proporcionándoles una zona de cama más caliente, hay algún acceso al espacio externo, pero igual que con nosotros, en realidad, a nosotros nos gustaría vivir en nuestro lavabo durante 5 años, aunque fuese magnífico, pero claro, también nos gustaría hacer otras cosas, ir a otros lugares, con lo cual tenemos que recordar que los gatos no creen que les hagamos un gran favor cuando los traemos a un refugio, los colocamos en una jaula, con lo cual debemos mantenerlos el mínimo tiempo posible. Si tenéis un refugio, intentad obtener las mejores jaulas que podáis. Nosotros tenemos suerte, tenemos muy buenas. Ahí veis la del medio, la del jardín. Es uno de lo que tiene a una de nuestras personas de acogida. Solo puede mantener un par de gatos y está en el jardín. Otras jaulas son de madera, no son ideales debido a las infecciones, pero sí que es mucho más barato que otras jaulas muy caras. Y estas de madera, bueno, también pueden funcionar bien si no hay nada más. También tenemos otras muy buenas de metal y de cristal, pero no necesariamente hay que tener un centro de adopción muy fijo, no es lo más importante. Podéis tener solo una pequeña cantidad de jaulas, pero que sean lo mejor que podáis. Os hablaré un poco más del diseño de las jaulas. Estos son algunos de nuestros últimos diseños interiores. La imagen de la izquierda es una zona de protección y hay aquí hay muchos otros animales en realidad y tenemos 3 jaulas. Solo colocamos los gatos aquí cuando las hemos ya preparado, cuando les hemos vacunado y esterilizado, porque muchas personas vienen a esta tienda. Encontramos un hogar muy rápidamente. En realidad, algunos gatitos han estado en el centro durante 6 meses y en una semana en esta tienda les han adoptado. Crea controversias porque realmente a algunas personas no les gustan las tiendas de animales, pero en este caso son animales que necesitan una casa y realmente la jaula aquí está muy bien diseñada a prueba de sonidos porque evitamos que la gente le moleste al verle y porque tienen mucho espacio. Aquí tienen una zona donde esconderse, parecen estar contentos en estas jaulas en la tienda. Y la imagen de la derecha es de Battersea, del centro Battersea, que es un refugio muy importante de Londres, es en el centro de Londres y no tiene mucho espacio, por lo cual solo hay un compartimento individual, pero les dan la elección a los gatos teniendo unas escaleras para que puedan subir y zonas donde puedan esconderse. Cuando pensamos en el diseño de jaulas, hay que tener en cuenta algunos puntos. El punto número 1 es el gato en sí. Tenemos que proporcionarles todas sus necesidades físicas y también sus necesidades de comportamiento son importantes. Es importante pensar en su mente, además de en su cuerpo, pero también hay que pensar en los humanos. Hay que pensar en la salud y la seguridad, por lo que las jaulas deben diseñarse de forma que sean fáciles de limpiar. Porque en algunas de nuestras jaulas algunas personas se herían en realidad porque tenían que inclinarse a todas las veces y era difícil de limpiar. O sea que es importante que sean importantes para los gatos, pero que estén bien hechas para las personas también, para que no sufran heridas, evidentemente. Y si el centro está en una zona donde vendrán las personas a elegir un gato, tienen que poder verlo. O sea que
Sí, tenemos que enseñarles una zona donde puedan esconderse, pero evidentemente hay que haber una zona donde las personas que van a llevarse el gato a la casa puedan verlo. En cuanto a la prevención de enfermedades, tenemos que tener en cuenta algunos puntos. En fin, las camas como esta de la imagen evidentemente no son las correctas, sino que tienen que ser seguras. O sea, hay que tener pasillos de seguridad en el que los gatos puedan escaparse. En realidad, también cuando no desean contacto humano, también es importante tener una buena ventilación. Hay grandes problemas con los resfriados de animales en los refugios y hay que tener una buena ventilación y es mejor tener grandes fuentes de ventilación en los refugios. Queremos también que la temperatura sea ideal que significa de 15 a 24 grados. En Barcelona probablemente sea fácil lograr estas temperaturas, pero en Gran Bretaña en invierno no es evidente, sobre todo en el exterior. Pero bueno, tenemos zonas para dormir internas y las superficies deben ser suaves y no porosas, fáciles de limpiar y deben desinfectarse rápidamente. Y tiene que haber barreras sólidas entre las jaulas, de forma que si estornudan, evidentemente no se contagien de jaula a jaula. En cuanto al comportamiento, se necesita suficiente espacio para que los gatos puedan hacer ejercicio. Hay que separar los recursos de forma adecuada y es decir, tiene que haber suficiente espacio entre la bandeja del lavabo, la comida y la bebida, es decir, que no todo esté junto. Es muy importante colocarle una zona donde esconderse. En la imagen, por ejemplo, aquí el gato puede esconderse y está hecho con un material fácil de desinfectar y aquí pueden esconderse debajo y el público puede verlos y esconderse si no quieren ver a la gente o pueden colocarse arriba. Realmente les gusta esta camita. Tenemos una zona con bandejas para lavabo, evidentemente, porque los gatos viven en 3 dimensiones, les gusta ascender y les gusta ir a zonas elevadas y hacemos lo que podemos para evitar que tengan contacto o ruido o huelan otros gatos. Algunos de los ejemplos que no son especialmente buenos. Las personas piensan que este espacio puede ser adecuado, pero arriba a la izquierda podéis ver que todos los gatos intentan alejarse de los demás al máximo que puedan. No pueden llegar muy lejos, pero realmente se alejan entre sí. Incluso si hay jaulas, esas jaulas están muy juntas sin barreras entre ellas, entonces todos los virus se transmiten entre las jaulas o se transfieren entre las jaulas y ellos pueden oler a los demás gatos, lo cual les estresa, con lo cual esto tampoco es muy ideal. Número 9. Si tenéis también perros en el refugio y hay muchos centros en los que ambos conviven, al menos los gatos tienen que estar tan lejos como se pueda de los perros porque se estresan mucho con los ladridos. Trabajo con gatos y cuando visito un refugio de perros pienso, qué ruido realmente que hacen. Y podéis imaginar que es mucho peor aún para los gatos. Entonces es ideal que las zonas de perros y gatos estén separadas al máximo y en algunos lugares hemos visto perros abajo y los gatos encima, la zona encima de los perros y eso no es ideal porque oyen todos los ladridos a través del suelo. Y si no podéis desplazarlos muy lejos, al menos tendríais que aislarlos de los ruidos. Número 10. Sugerencia número 10. Prevenir el estrés, lo cual puede aplicarse a todos nosotros.
Para los gatos es muy importante porque el estrés es algo natural y todos necesitamos estrés en la vida. Por ejemplo, si algo nos está amenazando, necesitamos esa pequeña cantidad de estrés para huir o luchar. Pero si nos sentimos estresados durante mucho tiempo, esto produce un efecto físico en el cuerpo y también en la mente. Y suprimirá o disminuirá, reducirá el sistema inmunitario, con lo cual los gatos en ese caso pueden coger más enfermedades infecciosas también, pueden tener problemas no infecciosos en realidad, como problemas de limpieza o de aseo, puede ser que tengan diarrea, por ejemplo, porque y la causa es que están estresados. Y si tenemos un buen diseño de las jaulas y les proporcionamos un enriquecimiento medioambiental, esto ayudará mucho. Hablaré un poco del enriquecimiento, como he dicho antes. Es muy importante que tengan un lugar donde esconderse y no tenéis que tener lugares como los nuestros, pero podéis hacer cajas de madera y hacerles algún agujero, pero realmente un lugar donde puedan esconderse se ha demostrado que reduce el estrés. Cuando están con nosotros durante mucho tiempo se aburren, es importante entretenerlos en realidad y darles algún tipo de enriquecimiento. Y la imagen de la izquierda abajo es un juguete en el que pueden pescar de alguna vez o podéis hacer, por ejemplo, algunos juegos sencillos con ellos, con la imagen superior de la derecha. Y también darles un poco de trabajo para conseguir su comida, porque en realidad en libertad tendrán que ganárselos. Es muy importante para su salud mental que tengan que trabajarse un poco para lograr la comida. En la imagen superior de la derecha veis también comida que puede lograr cuando haya tirado o superado a todo ese triángulo en realidad. Todo esto ayuda, es de gran ayuda. Utilizamos también lo que llamamos un sistema de doble lavabo. Damos dos bandejas y limpiamos una cada día, porque al sacar la bandeja también eliminamos la comida. Esto lee de Sony, o sea, sacamos algo en la jaula que le resulte familiar, y esto muchas veces es la manta también. Necesitan los gatos también un lugar donde rascarse, y estas cosas no las podemos desinfectar, sino hacer algo nuevo. Lo que hacemos es coger rectángulos de moqueta, en realidad, y la colgamos. Y normalmente, sabéis, normalmente las tiendas nos lo regalan y las colgamos en la jaula. Si no tenemos esta moqueta, lo que hacemos es colocar un trozo de cartón para que puedan rascarse. Y veis, al cabo de nada, esta es la pinta que tiene ya el cartón o la moqueta. O sea, utilizamos cosas baratas que podamos tirar rápidamente, pero que proporcionen algún tipo de enriquecimiento para el gato. También utilizamos fina huella también. Es caro utilizarlo en todas las jaulas, pero sí que es muy importante pasar el spray realmente cuando llega al gato, porque le ayuda a reducir el estrés. También lo utilizamos en los pasillos también. Por cierto, otra sugerencia, la 11, tenéis que encontrar un veterinario que le gusten los gatos de refugio, y no es ninguna tontería. Es decir, alguien que sea empático con vuestra causa, es decir, que pueda ayudaros y que quiera ayudaros y que tenga en cuenta en primer lugar el bienestar del animal. Yo soy veterinaria y a veces os he de decir que muchos están interesados en el dinero también, y otros están interesados en el bienestar del animal, y esos son los que os interesan. Necesitáis a alguien que tome decisiones pragmáticas, prácticas también.
Este es un punto muy importante, pero a veces encontramos a algunos veterinarios jóvenes que quieren hacer cosas muy complicadas y caras, tanto en tratamientos como en operaciones, y normalmente no podemos permitirnos esos lujos y esos extras. Lo que necesitamos es alguien que no quiera hacernos todos los test necesarios, no, sino solo los necesarios para la salud de ese gato. Y también queremos gatos que trabajen conjuntamente con nuestro personal y voluntarios, de forma que podamos hablar de los casos de cada gato. Y si un gato tiene que eutanasiarse, por ejemplo, podemos tomar esa decisión como un equipo en realidad, y pueden formar parte de nuestra gestión cotidiana del refugio. Es decir, quizá también pueden ayudarnos a decidir cuál es el mejor protocolo a aplicar para algunas enfermedades, o cómo hacer la limpieza y la desinfección del mejor modo posible. La sugerencia 12 es mejor prevenir que curar. Es decir, si lleváis gatos a un refugio donde se aumenta el riesgo de contraer enfermedades, hay que tener en cuenta los 4 puntos de la izquierda. Si no podéis aplicar estos puntos, entonces no podéis tener un refugio. Cada gato necesita que se le haga un control de salud, que se le vacune, que se le hagan controles antiparasitarios y que se le esterilice. Si una organización tiene el suficiente dinero, también está muy bien realmente que pueda colocar un microchip a todos los gatos. Pero bueno, esto no es tan importante como la vacunación, y también hacer una revisión para ver qué enfermedades puede tener. Esto también es importante, pero bueno, esto puede ayudar a aplicar tratamiento a gatos que puedan ser infecciosas. Hacemos las pruebas de leuquimia y PIF, pero cuando no haya mucho dinero, quizá no sea lo más importante, porque si mantenéis a vuestros gatos de forma separada, no se expande el FELP y el PIF. Pero bueno, si podéis hacer algunas pruebas es importante, pero lo más importante es el test de salud, la vacunación, el control antiparásitos y la esterilización. Número 13. No podéis permitiros no vacunar. Algunas personas me dicen, no podemos permitirnos las vacunas. Y lo que les digo es que lo que no podéis permitiros es no vacunar. Pues si tenéis un refugio y no vacunáis, tendréis herpevirus y calicivirus y otros problemas también. Y entonces tendréis que gastaros mucho dinero, o tendréis que acabar con todos los gatos. Con lo que es mucho mejor y más económico a largo plazo vacunar a vuestros gatos, y merece la pena hablar con vuestros veterinarios. Bueno, nosotros lo podemos porque somos una organización muy grande y hablamos con las empresas farmacéuticas directamente, y si nos dan las vacunas muy baratas. No ganan nada con nosotros, pero sí que hacen una buena publicidad. Con lo que vacunamos a todos los gatos. No los vacunamos contra la rabia. Si están en una zona donde hay rabia, sí que es importante vacunarlos contra ellos, pero lo esencial es vacunarlos contra el parvovirus felino, es decir, panleucopenia,
y también contra calicivirus y herpes virus. Y estos son las vacunas que deberían aplicársele a todos los gatos en los refugios. Y si tenéis más dinero, les podéis vacunar de otras cosas también, pero no es tan fundamental. Les vacunamos también contra FLV y leucemia, pero cuando van a las nuevas casas reduce los índices de estas enfermedades. Y si tenéis problemas con otras enfermedades como clamidia o bordetella, que es el gusano químico, entonces se utilizan vacunas también, pero normalmente no necesitamos estas vacunas, pero las más importantes son parvovirus y herpes virus. Hay que esterilizar a todos los gatos antes de transferirlos a un hogar normalmente. Y este es el consejo número 14. Hay que encontrar un veterinario que esterilice a los gatitos a las 8 semanas, si es posible en realidad. Normalmente nuestros gatos van vacunados también. Los gatos en general tenían que esterilizarse antes de los 4 meses, pero los gatos ferales es mejor hacerlo lo antes posible. Tenemos una página, nuestra página web especializada para los veterinarios, y les animamos a esterilizar a los gatitos lo antes posible, y se llama Kind, www.kind.cats.org.uk. Y ahí hay todos los procedimientos. En realidad hay mucha información sobre protocolos de anestésicos y también muchos documentos científicos. Y tenemos un registro de todos los veterinarios de Gran Bretaña que aplican la esterilización temprana. Y con esto intentamos ayudar al público y a nuestros veterinarios a encontrar también especialistas y a otros veterinarios. Y por cierto, si alguien quiere traducir algún material a otros idiomas, se lo agradeceríamos también. Consejo número 15. Elegid el tipo de tratamiento apropiado que sea más económico. Cada vez hay más avances veterinarios, pero cada vez hay cosas más sofisticadas y caras. Pero a veces me cuestiono si los tratamientos más caros solo se aplican para los gatos o para los propietarios o para los veterinarios. Pero en un refugio, si gastamos mucho dinero en un gato, significa que no podemos ayudar a los otros. Por ejemplo, en estas imágenes, si tenemos un gato que tiene una pierna fracturada, una pata fracturada, se pueden utilizar cables para ayudarlo, o algo muy caro. Lo que haremos es amputar la patita, porque este gato ya puede encontrar un hogar en una semana, pero si hacemos todo lo necesario tardará más de 2 meses en realidad. O sea, realmente así le aplicamos todas las agujas. Le cuesta saltar. En realidad lo que hacemos es acelerar el proceso para que pueda ser adoptado, y no aplicamos ningún tipo de quimioterapia ni de medicinas súper caras. Y además no gastaremos mucho dinero si vemos que el gato no va a tener una buena vida. Consejo, sugerencia número 16. Puede
ser controvertida, recordad que la palabra eutanasia literalmente significa una buena muerte. Ya sé que nadie de esta sala desea aplicar eutanasia en gatos sanos, pero a veces las personas se obsesionan tanto en no aplicar nunca la eutanasia que permiten que los gatos que están sufriendo mucho o están muy enfermos sigan sufriendo. Y tendríamos que recordar, por cierto, que la eutanasia tendría que ser considerada como un elemento para la salud animal. Y si un animal no va a prosperar realmente o no se le podrá adoptar, es mejor aplicar la eutanasia. Y como veterinaria, creo que es un veterinario poder hacerlo, es decir, poder detener el sufrimiento. Recordad que si tenemos animales que están en unas muy malas condiciones, la eutanasia es un método muy importante. Sugerencia 17. Una buena higiene resulta vital. En el vídeo habéis visto que tenemos sistemas muy estrictos en nuestros refugios para controlar las enfermedades. O sea, tenéis que utilizar un desinfectante que sea eficaz contra las infecciones. No todos los desinfectantes matan todos los virus y bacterias. También hay que elegir uno que sea seguro para los gatos, porque si algunos desinfectantes contienen Dettol y no es seguro para los gatos. Algunos desinfectantes son venenosos para los gatos. Tenéis que elegir con seguridad uno que resulte seguro. Y si tenéis una jaula que esté muy sucia con heces o comida, tenéis que limpiar todo eso antes de aplicar el desinfectante. No podéis solo aplicar desinfectantes y esperar que ya vaya bien si hay mucha suciedad en esa jaula, del tipo que sea. Es importante también que os lavéis las manos con mucha frecuencia. Las personas de los refugios son las que tienen más posibilidades de transmitir las infecciones de gato en gato, con lo cual tenemos que lavarnos las manos con mucha frecuencia. Y en un mundo ideal es mucho mejor tener zonas separadas para los gatos con distintos riesgos de infecciones. O sea, de forma que los recién llegados tendrían que estar en una zona, las madres y los gatitos en otra zona para que el público pueda venir a ver a los gatos y una zona aislada para los gatos enfermos. Claro, no todos pueden permitírselo, pero esta es la ideal y hay que tener también material separado. El código de colores es ideal para separar los materiales. En algunos centros tenemos también una mopa para cada jaula y la gente piensa que es muy caro, pero en realidad es mucho más caro comprar fregonas, varias fregonas, que tratar a muchos gatos enfermos. A veces las personas piensan, uy, esto es muy caro, pero no, a largo plazo no lo es en absoluto. Así es como hacemos las demostraciones de nuestra zona de aislamientos. Los que van ahí tienen que protegerse completamente, de cabeza a los pies y también las manos. Estos son en la zona de aislamiento donde hay casos de infección, pero es muy importante para evitar brotes y epidemias, sobre todo si hay muchos gatos juntos. En ese caso hay que utilizar esta ropa protectora y si no podéis permitiros ropa de usar y tirar, pues hay que cambiarse la ropa cuando se va a casa para no llevaros a las infecciones ahí. Y cuando trasladamos a los gatos a un hogar, evidentemente limpiamos la jaula a fondo. Idealmente en un centro grande hay personal distinto que limpia las distintas zonas. Pero bueno, quien tiene bastante gente para hacer eso, con lo cual normalmente limpiamos primero a los pequeñitos, luego a los gatos sanos y por último a los que tienen enfermedades infecciosas para evitar que infecten a los animales sanos.
Sugerencia 18. Darle información al adoptante. Es importante educar a las personas que se llevan nuestros gatos, porque lo que no queremos es que se nos devuelvan. Por lo tanto, hay que darles información sobre el gato. Algunos gatos no los conocemos mucho, en realidad, porque alguien nos los ha traído así, nos ha dejado. Pero mientras están con nosotros, los observamos y luego damos información sanitaria al adoptante, también información sobre cómo introducirlos en la casa, sobre todo si hay otros gatos, porque la razón más frecuente por la que se nos devuelven es porque no se llevan bien con el gato que ya está en la casa. Entonces damos una pequeña introducción a los adoptantes sobre cómo colocar al gato en una zona, en una habitación separada, e ir haciendo una introducción gradual de forma que sea el gato que está en casa lo acepte. Pero si el gato tiene un problema de salud, evidentemente informamos a la persona. Aquí veis folletos que hemos escrito sobre distintas tipos de enfermedades. Toda esta información la podéis encontrar en nuestra página web. Tenemos información traducida y otra no, pero tenemos información muy amplia que enseñar, a decirle al adoptante que siempre estamos a su disposición y que pueden llamarnos en el caso de que tengan algún problema, porque lo que queremos es que tengan éxito. Lo que no queremos es que ese gato represente un problema y ya vuelva a nosotros y otra vez vuelva a otra casa. No, informamos bien a las personas para que ese gato se quede donde se le haya llevado. Sugerencia 19. Nadie lo sabe todo de los gatos. Yo, desde luego, menos que nadie. Todos aprendemos gradualmente. Es importante que las personas que están en los refugios estén preparadas, porque las personas que han tenido gatos durante muchos años saben que lo saben todo, pero en realidad cuando observamos a los gatos en un refugio vemos que tienen necesidades distintas y hay que cuidarlos de formas distintas, y realmente necesitamos un veterinario que sea capaz de tratar a todo un grupo de gatos. Entonces es importante que las personas de los refugios estén preparadas, que tengan conocimientos de higiene y de transmisión de enfermedades, porque los gatos no son siempre fáciles de comprender e interpretar, con lo cual hay que tener conocimientos sobre su comportamiento también. O sea que hay que hacer cursos de actualización habitualmente, y hay que visitar otros refugios también, refugios mejores y peores, porque ir a unos refugios que están peor puede enseñarte lo que no tienes que hacer en tu refugio, y nosotros siempre estamos abiertos a invitaros a visitarnos. No somos perfectos, evidentemente que no, aprendemos y mejoramos constantemente, pero si estáis en Gran Bretaña y queréis visitarnos, sois más que bienvenidos. Y sugerencia 20, aprended a decir que no, ¿vale? Es un problema común en todos nosotros, los que realmente adoramos a los gatos y queremos ayudarles. Nos cuesta decir que no, pero si no decimos que no y aumentamos la cantidad de gatos en nuestros refugios, realmente tendremos brotes infecciosos, seguro. Y los refugios donde las personas nunca dicen que no, lo que sucede es que muchos gatos que fallecen porque hay sobrepoblación y tienen muchas enfermedades. Es importante que solo acojáis la cantidad de gatos de los que realmente os podéis ocupar, y realmente solo a los que podéis encontrarles un hogar, porque realmente no les hacéis un gran favor dejándoles en una jaula durante años. Y mi última
sugerencia es la siguiente: celebrad vuestros éxitos. Trabajar con animales os da muchas alegrías, pero también muchas frustraciones. Y a veces solo pensamos en las cosas negativas, pero es importante que celebréis vuestros éxitos, porque todos fracasamos y tenemos que aprender de nuestros fracasos, pero también hacemos muchas cosas importantes para los gatos. Y este año es el 90 aniversario de la protección de gatos y uno de nuestros veterinarios hizo este pastel. Es una gran veterinaria y hace unos pasteles fantásticos. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que no haya sido muy difícil para la traductora, dice amablemente la ponente. Muchas gracias.